Buenas tardes, hoy estaremos hablando sobre Virgilio Barco en esta charla TED. Virgilio Barco es conocido como uno de los mejores presidentes en la historia de Colombia. Su periodo presidencial fue un periodo que no trajo solamente cambios positivos para el país, sino que trajo un cambio de actitud. Algo muy importante que no se ve hoy en día, ya que este gran presidente fue el primero en ponerle la cara al narcotráfico y en generar la conocida como guerra contra el narcoterrorismo, que trajo a Colombia el debilitamiento de este movimiento y su baja en producción en la siguiente década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Entre otras cosas, Virgilio Barco trajo bastantes cambios en su gobierno. Una de las cosas que trajo fue la Ley 75 de 1986, de la que hablaremos antes de entrar en materia sobre el narcoterrorismo. Virgilio Barco con esta ley trajo algo que se conoció como el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, como pueden ver en la gráfica, se ve que en los años que estuvo en periodo Virgilio Barco, se puede ver cómo decrece la curva y cómo vuelve y crece con el periodo de César Gaviria, lo que muestra que fue positivo para el país. Entre los impuestos a nivel nacional, el impuesto a la renta generó los mayores recaudos como proporción del PIB durante las décadas de los 80 y los 90. Los ingresos tributarios por concepto de este impuesto fueron relativamente constantes entre 1980 y 1986, oscilando entre el 2.3% y el 2.8% del PIB. A partir de este año, y como consecuencia de las primeras reformas tributarias de los 80, se puede ver la figura 3 que vamos a ver en este momento. Entonces, aquí ya empezamos a hablar del IVA en Colombia. Pueden ver estas dos gráficas que son del recaudo y tarifa del IVA en Colombia por porcentaje de PIB y el IVA como porcentaje de ingresos tributarios. Se puede ver que en los 4 años de gobierno de Virgilio Barco se ve un incremento casi del 3% en el recaudo de tarifa del IVA, mientras que el IVA como porcentaje de los ingresos tributarios se puede ver cómo decrece la curva entre los 4 años de gobierno de Virgilio Barco y cómo nuevamente vuelve y crece en el periodo del presidente César Gaviria. Los recaudos del IVA como proporción del PIB estuvieron continuamente durante las décadas de los 80, representándose entre el 1.8% del PIB más o menos en 1980. Modificada varias veces en los últimos 20 años. El recaudo solo sufrió cambios importantes con las reformas de 1986 y 1990 que se dieron bajo el gobierno de Virgilio Barco. El IVA comenzó la década de los 80 con una tarifa general del 10% y recaudó bajo tan solo hasta el 1.78% del PIB, algo que muestra el progreso que generó Virgilio Barco durante su periodo. Con el movimiento del 19 de abril, un movimiento que había traído en años anteriores la toma del Palacio de Justicia e incontables muertes para la sociedad colombiana. El hecho de que Virgilio Barco consiguiera la paz con este grupo armado fue uno de los mayores hitos en la historia colombiana. Virgilio Barco llegó a la presidencia en un momento crítico para Colombia. El proceso de paz heredado de la administración de Betancourt estaba en crisis y las guerras del paramilitarismo y el narcotráfico amedrentaban el país. Con probado carácter, Barco encaró estos difíciles retos y aunque el suyo fue un cuatrienio de gobierno golpeado por el narcoterrorismo o las masacres, supo perseverar la legalidad y hacer brotar la paz cuando prevalecía la guerra. Con igual decisión, cuando el Congreso fue inferior a las circunstancias históricas y no fue capaz de reformar la carta política que requería la nación, él fue el primer líder para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que después modernizó las instituciones colombianas. Con talante liberal y decidido a que el modelo del Frente Nacional no siguiera marcando las gestiones de gobierno, administró para el futuro y para la gente colombiana. Colombia fue el único país que entonces no reestructuró su deuda y ello ayudó a tener una década de crecimiento. Además, su esquema gobierno-oposición, aunque en principio fue criticado, pudo derrumbar al Frente Nacional y lograr importantes cambios políticos. Esto es algo que resaltó Gaviria en sus primeros días de gobierno, quien además rememoró el trascendental papel cumplido por Barco para impulsar la constituyente y promover una carta garantista de los derechos fundamentales. Entonces, otro de sus colaboradores fue el actual alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo Rueda. En ese tiempo pasó de ser secretario de Integración y director del Plan Nacional de Rehabilitación a volverse consejero de la Paz.
Cuando asumió la última tarea, ya poco quedaba en el proceso de paz de la era Betancur, pero con la decisión de Barco y el apoyo de Jesús Antonio Bejarano, se cambiaron los protocolos establecidos y se firmó la paz con el M-19. Barco tuvo la serenidad para manejar los momentos difíciles de esa negociación. La confianza que nos entregó fue clave. Él siempre creyó en los jóvenes y por eso nos dio la opción de continuar, manifestó Rafael Pardo. En su criterio, el replanteamiento de la negociación por frases hasta alcanzar la entrega de armas fue determinante para alcanzar el éxito. En marzo de 1990, después de 16 años de guerra, el M-19 pasó al debilitamiento estatal de los años anteriores. En la confrontación con el narcoterrorismo, quedó claro que el Estado no son solo las personas que lo administran, sino instituciones que las trascienden. Los funcionarios sobornados, amenazados o asesinados son transitorios frente a las instituciones. Por medio de sobornos y chantajes, el narcotráfico había personalizado las instituciones en una especie de remedio del sistema político del clientelismo. Con la guerra, el Estado recuperó parte de la operatividad perdida, lo que habilitó para el nuevo gobierno comenzara con un capital político mucho más productivo. La segunda consecuencia de la guerra del presidente fue el alto que hizo en el camino al proceso de descomposición de las Fuerzas Armadas. Esa descomposición puede apreciarse a través de tres vertientes. La primera viene de tiempo atrás, guarda relación con la compenetración de la ideología de la seguridad nacional y el anticomunismo. El corromper el desarrollo profesional de las instituciones armadas, sobre todo de los militares, la tortura, el asesinato, la degradación de la concepción de la inteligencia militar, que tiende a convertirse en espionaje policivo de la vida privada. Son ejemplos de la degeneración de la profesionalidad de la institución militar. Lo que podemos ver aquí es una de las portadas que se vieron en el periódico en esos días del narcoterrorismo, ya que se le atribuyó a Virgilio Barco la gran guerra contra el terrorismo, porque fue uno de los primeros y únicos presidentes que le puso un alto a los carteles. Como podemos ver, una de las consecuencias que tuvo el narcoterrorismo en Colombia. La reflexión respecto a lo que hizo Virgilio Barco tiene que ver básicamente con el manejo que le pudo dar al narcotráfico, ya que venía de un periodo completamente enceguecido y terrible por Betancur. Llegó a darle orden al país y llegó a darle criterios para poder combatir al narcotráfico. Es completamente admirable de un hombre que llegó a la presidencia con el miedo de ser uno de los varios funcionarios políticos que habían sido víctimas de este movimiento. Sin embargo, Virgilio Barco siempre se mantuvo al frente y se mantuvo con un talante y con una actitud de caballero al momento de poder dar la guerra contra el narcotráfico. Yo siento que el desempeño en la labor de Virgilio Barco fue crucial para lo que es Colombia hoy en día, ya que él debilitó los carteles y fue el único que decidió dar la guerra completamente y dar un paso adelante como colombianos en decir no más al terrorismo y no más al narcotráfico. Por eso siempre voy a destacar a Virgilio Barco como un líder, porque tuvo la actitud de un líder verdadero. Hoy, en paz descanse Virgilio Barco, siempre será recordado en Colombia como uno de los presidentes que logró hacer que el narcotráfico se debilitara y logró darle esperanza al colombiano. No solo esperanza en el sentido de que el colombiano pudiera mirar al futuro, sino esperanza en el sentido de que el colombiano podía volver a empezar a creer, podía volver a salir a las calles, podía volver a sentir que estaba seguro en la calle sin temer que explotara una bomba en algún lado. Por eso Virgilio Barco siempre será recordado como uno de los mejores presidentes en la historia del país, y un periodo presidencial que trajo bastantes cambios políticos y económicos para el país. Lo más recordado es el narcoterrorismo, la guerra contra el narcoterrorismo que puso Virgilio Barco. Le demostramos al narcotráfico que no es más grande que el Estado y que el Estado y la democracia siempre van a prevalecer. Muchas gracias.